A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, ahora sí, mi hermano, mi hermana, recuerde, el mensaje de este día se titula ¿crece la fe o reconocemos y obedecemos a Dios? Oiga, ¿crece la fe o reconocemos y obedecemos a Dios? Ahora, ¿por qué es este título? ¿Por qué le puse así a este mensaje? Quiero que vaya siguiéndome y que no se pierda, como siempre le digo, ni una sola de las escrituras que le cite. Quiero que las analice, quiero que las lea cuidadosamente, y también le pido que tome en cuenta, que escuche con atención cada una de mis palabras. Y le digo que analice también cada una de mis palabras, porque en ningún momento está en mi corazón el usar la palabra de Dios simplemente para introducir una filosofía personal. Siempre que abra la boca, mis labios, para poder hablar cuando menciono una escritura, será solamente para respaldar, es decir, para darle el lugar que debe tener la palabra de Dios. Así es que inmediatamente nos vamos con el tema. Yo quisiera en estos momentos citarle lo que he leído en algunos libros que hablan acerca de la fe. Y yo quisiera que pusiera mucha atención en lo que se enseña acerca de la fe. Por ejemplo, tomé un pequeño párrafo de un libro que dice así: alimenta tu fe. Y dice: recibe una medida de fe de Dios al leer la palabra de Dios o estudiar la Biblia. Piensen esto. Alguien hablando de la fe enseña que la fe se aumenta, que la fe crece. Y dice: recibe una medida de fe de Dios al leer la palabra de Dios, es decir, al estudiar la palabra de Dios. Y cita Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y sí, mirándolo desde ese punto de vista, cualquiera diría: la fe crece. Ahora, yo le quiero decir, soy una persona bastante inquieta, soy una persona que me llaman mucho la atención los detalles, las cositas que posiblemente muchos enseñadores aún reconocidos puede ser que no tomen en cuenta. Por un lado, yo creo que eso es muy peligroso, porque si es una persona inquieta, pero esa persona no es una persona que se meta mucho con el Señor, y que no sea una persona que medite antes de hablar, es muy probable que esa persona se meta en muchos problemas con Dios. Así es que yo quiero que ponga mucha atención. Una vez más, le cité un párrafo que extraje de un libro que habla acerca de la fe. Y el enseñador de este libro dice: alimenta tu fe. Fíjese bien, alimenta tu fe. Y dice: recibe una medida de fe de Dios al leer la palabra de Dios, al estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto
lo hemos aprendido a través de muchos años. Es decir, cuando yo comencé a conocer la palabra de Dios, ya estaba esta enseñanza esperándome. En otras palabras, esta enseñanza fue para mí como la nodriza, como la nana que me tomó en sus brazos y me cuidó desde mi nacimiento espiritual. En otras palabras, desde que yo abrí los ojos espirituales, esto es lo que se me dio como alimento. Que la fe tiene que alcanzarse, tiene que ir creciendo cada vez. En otras palabras, como que al nacer de nuevo, nosotros, como se habla, se dice, y la palabra de Dios lo confirma, de que nosotros nacemos de nuevo. Entonces, se nos ha enseñado que nosotros nacemos de nuevo y como que al nacer nosotros estamos como los niños que nacen y que tienen que aprender primeramente a reconocer a su alrededor y luego tienen que aprender el idioma, y por eso es que el niño apenas va creciendo y está el tiempo del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama aquello? Entonces, como que basados en lo que es el orden humano, se ha buscado enseñar de esa manera, dando a entender que uno nace de nuevo y que al nacer de nuevo, de ahí se comienza a aprender lo que es espiritual, y que a medida que vamos creciendo vamos aprendiendo más de lo espiritual, y que poco a poco vamos alcanzando un nivel mejor, más grande, más alto, superior en cuanto a lo que es el orden del conocimiento de lo espiritual. Pero ponga atención en esto, como que se está poniendo a la persona independientemente de Dios. Váyalo descubriendo, porque como si a Dios solamente se le hubiera utilizado para que diera a luz, como aquellas mujeres ricas en estos días que no quieren afectarse físicamente, que no quieren deformarse su físico, que no quieren alterar su figura, y que como quiera, ¿verdad?, tienen un hijo, pero inmediatamente se lo dan a la nana que lo críe, y por allá de vez en cuando lo ven ellas, solamente para la curiosidad que tienen. Y ahí como que esa criatura crece, se desarrolla sola, aparte. Una vez más le digo, váyame siguiendo, vaya siguiendo no solamente la escritura que le pongo. Aquí le acabo de dar a conocer una escritura que la pone, que la ofrece, que la cita quien escribió este libro, que habla de que la fe crece. Entonces yo le digo, se nos ha enseñado como que Dios nos dio a luz, nos dio el nuevo nacimiento, y como que nos puso en nosotros mismos, nos dio cierta capacidad de ir aprendiendo poco a poco, y por fin, a medida que vamos creciendo, va pasando el tiempo y vamos aumentando en santidad, vamos aumentando en fe, y así sucesivamente todas las virtudes que habla la palabra de Dios que debemos nosotros experimentar. Bueno, yo quisiera simplemente leerles lo que dice el libro de Judas, o la carta de Judas, que es una carta pequeñísima, es nada más un capítulo. Por eso cuando usted escucha o lee un libro, siempre no se dice el capítulo 3 de Judas, porque no hay capítulo 3. No se dice capítulo 1,
simplemente se dice Judas 3, Judas 7 y así sucesivamente. Entonces, en la carta de Judas dice así, en el versículo 3, quiero que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas está exhortando al cristianismo a defender y a luchar, por supuesto en el sentido espiritual, a defender y a luchar por la fe. Y como les digo, muchas veces nosotros, cuando se nos habla acerca de la fe, inmediatamente pensamos en la fe que nos salva o la fe para salvación, en la fe para poder nosotros conseguir lo que necesitamos, en la fe para sanar. Pero para mí, esa fe de cierta manera se ha tomado, oiga bien, el cristiano la ha utilizado para sacar provecho material, físico, de parte de Dios. Pero lo que dice aquí Judas es algo que para mí es otra fe u otro tipo de fe, o es mirar la fe desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Y aquí la fe es como un fundamento, aquí la fe es como la fortaleza, aquí la fe es como la solidez, el corazón de la creencia. Mire, por ejemplo, dice así, quiero que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como la creencia, como el fundamento de algo. Ojalá que me entienda. Y a ese es al punto a donde quiero ir en este día. ¿Por qué razón? Porque como le digo, lamentablemente los seres humanos, incluyéndonos los cristianos, somos muy aprovechados. Así seamos cristianos, buscamos la mayoría de las escrituras de la palabra de Dios solamente para ver qué le sacamos a Dios. No buscamos, en la gran mayoría de nosotros, aprender la palabra de Dios, a ver qué es lo que quiere Dios que hagamos. No buscamos aprender de la palabra de Dios para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, sino por lo regular, como le digo, si no, examínese usted mismo, casi siempre buscamos leer la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios y a ver qué podemos usar de la palabra de Dios para aprovecharnos. Bueno, le voy a leer otra porción que me encontré en otro libro que habla acerca de la fe. Como le digo, estoy tomando tiempo para que usted, hermano, hermana, pueda entenderme por dónde es que voy, qué es lo que voy buscando, y que no se me vaya a catalogar como un hereje, que no se me vaya a culpar de andar promoviendo, oiga bien, otra doctrina. Yo quiero que ponga mucha atención y se dé cuenta por dónde voy. Yo considero que si hay gente que logra entenderme por dónde voy, créame lo que le voy a decir, tengo la plena seguridad que esa persona que entienda lo que estoy buscando decirle va a ser diferente de la noche a la mañana. Va a cambiar su vida radicalmente. Si no, espere unos días, que va a haber personas, incluyendo predicadores, que van a dar testimonio y van a decir: hermano Rodríguez, yo no había entendido la palabra de Dios de esta manera. Bueno, la otra porción que extraje de un libro que habla de la fe dice así:
deberás continuar leyendo y estudiando la palabra de Dios, la Biblia, para que tu fe crezca. Y yo hago la pregunta, ¿será que leyendo la palabra de Dios la fe crece? Oiga bien lo que le voy a decir. Suena raro. Yo siento que me voy a escuchar detestable a los oídos de algunos cristianos, pero quiero que ponga atención aquí. Dice, deberás continuar leyendo y estudiando la palabra de Dios, la Biblia, para que tu fe crezca. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de confiar en la palabra de Dios, se nos dice que si leemos más la Biblia, entonces nosotros podemos confiar más en Dios. Fíjese bien, entiéndalo. Se nos dice que si nosotros leemos, se nos dice que si nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, entonces nuestra fe va a crecer. Quiere decir que entonces, si nosotros leemos la Biblia, vamos a poder confiar más en lo que Dios dice. Vamos a poder confiar más en lo que Cristo puede hacer. Quiero que ponga mucha atención, porque aquí hay algo raro. ¿Por qué hay algo raro? Porque, como le digo, si tomamos esta enseñanza como un principio de vida cristiana, quiere decir que nosotros, tomando en cuenta este tipo de enseñanza, quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo y nacemos de nuevo, nos encontramos prácticamente en la ignorancia. Me refiero en la ignorancia de lo que Dios es, en la ignorancia de lo que se puede conseguir con el testimonio de que Cristo murió y resucitó. Póngame atención. Por eso le digo, voy a tomarme el tiempo que sea necesario para que podamos darnos cuenta. Oiga bien, que se han introducido filosofías humanas en el cristianismo y que estamos envueltos, estamos atiborrados, estamos saturados de filosofías humanas en lugar de revelaciones divinas. Ahora, ¿por qué estamos tan saturados? ¿Por qué estamos tan llenos de filosofías humanas? Por falta de revelación divina. Hay cantidades grandes de libros, pero usted no se imagina cuántos libros hay. Y hay un montón de gente que no sabe ni lo que es la vida espiritual, pero han escrito libros porque les han dejado muy buen dinero. Han vendido miles y millones de libros y se han hecho millonarios por estar vendiendo libros. Pero muchos de ellos nunca se han puesto a pensar que están guiando al pueblo de Dios por otro camino. Entonces, recuerde aquí, deberás continuar leyendo y estudiando la palabra de Dios, la Biblia, para que tu fe crezca. Como te digo, si leyendo más la Biblia o entre más leamos la Biblia, nuestra fe va a crecer más, quiere decir que al encontrarnos con Cristo, al unirnos con Cristo, al creer en Cristo, estábamos en la vil ignorancia. Fíjese bien, si se nos dice que nosotros nacemos de nuevo y que de ahí entre más leamos la Biblia, más fe vamos a tener, nuestra fe va a crecer. Como le digo, de cierta manera nos están diciendo que nosotros nacemos como nace una criatura humanamente hablando, lo cual quiere decir que están tomando como patrón para la vida espiritual lo que se vive físicamente, humanamente. Por eso dice, entre más leas la Biblia, más tu fe crecerá. Quiere decir
más vas a confiar en Dios, más vas a confiar en lo que es Dios, más vas a confiar en lo que Dios dice que puede hacer, más vas a confiar en lo que puedes conseguir con el sacrificio de Cristo o con las promesas que te trae el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahora, quiero que pongas atención en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice allá al final, en la segunda parte del versículo, en el final del versículo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Ahora, si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿acaso también debemos estudiar algo para poder llegar a tener un día la mente de Cristo? Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tú tienes la mente de Cristo. Ahora, ¿cuándo tienes la mente de Cristo? En el momento preciso que tú crees en Cristo. ¿Por qué? Porque crees en Cristo y nos hacemos uno con Cristo. Ahora, de ahí es que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo toma lugar en nuestra vida. Y recuerda, cuando Cristo toma lugar en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que echarnos al asiento de atrás. Cristo no necesita copilotos para la barca. Cristo no necesita socios para que le ayuden en algo. Cristo es suficiente para vivir tu vida de la manera que Él vivió la suya en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuándo es que nosotros tenemos la mente de Cristo? Si alguien dice, la vamos a tener cuando ya hayamos culminado nuestra carrera, cuando hayamos llegado al último día de nuestro caminar en la tierra. No, Señor. Entonces sería otra doctrina errada. Usted y yo tenemos la mente de Cristo desde el momento que nos unimos a Cristo. Ahora, ¿por qué fallamos tanto? ¿Por qué ofendemos tanto a Dios? ¿Por qué no conseguimos lo que anhelamos? ¿Por qué soñamos en hacer cosas grandes espiritualmente y no lo logramos? Porque es cuando pensamos nosotros. Es porque no reconocemos a Cristo que está en nosotros y seguimos nosotros viviendo la vida de faltas, la vida de errores que vivíamos antes. Es triste, es lamentable, me duele el corazón ver a tantos cristianos a cada día que con buen corazón lloran, se derraman delante de Dios, le piden a Dios que los use y sin embargo siguen viviendo su vida propia, la vida de ellos. No le permiten a Cristo que viva su vida. Entonces recuerde, si vamos a leer mucho la Biblia para que un día nuestra fe crezca, entonces quiere decir que no teníamos esa fe fuerte, sólida. Y déjeme decirle, usted y yo, según la palabra de Dios, desde el momento que creemos, tenemos la fe más fuerte que puede existir. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo? Una vez más te digo lo mismo. Cuando nosotros creemos en Cristo, nos hacemos uno con Cristo. El propósito de hacernos uno con Cristo es para que ya no vivamos nosotros. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida que ustedes ven, o en esta humanidad que ustedes ven, lo vivo confiando en el Hijo de Dios. En otras palabras, si ustedes ven que Rafael Rodríguez se mueve, es que ustedes están viendo a Rafael Rodríguez, pero yo les digo que quien debe estarse moviendo es Cristo Jesús en la vida de Rafael Rodríguez. Entonces, una vez más,
no es que nosotros vamos a crecer en fe, es decir, no vamos a empezar de cero de conocimiento de la fe y vamos a ir creciendo paulatinamente. Y sobre todo, como dice este escritor de ese libro donde habla de la fe, que a medida que nosotros vayamos leyendo más la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en fe. Y como le digo, entonces quiere decir que nacimos de nuevo y no tenemos nada. No, hermano, lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, acuérdese de Juan 15, cuando habla el Señor de la vid y las ramas y los pámpanos. Cristo dice, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, van a llevar mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero unidos a Cristo, lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Cristo en mí, yo lo puedo todo, pero no por mí, sino por Cristo que me da la fuerza. En otras palabras, yo voy moviéndome, se van haciendo cosas agradables a Dios, la gente piensa que soy yo, pero yo debo de estar consciente que no soy yo, que yo no podría hacer nada, pero que si algo se ve que agrada a Dios, es Cristo el que lo va haciendo a cada día. Entonces, una vez más, no pensemos que nosotros nacemos de nuevo hoy y que no tenemos absolutamente nada. Como le digo, de nosotros no tenemos nada. Pero ¿y qué no nos hemos unido con Cristo? ¿Qué no ha venido Cristo a unirse a nosotros? Por allá en 2 de Corintios 13, versículo 5, dice, ¿o ignoráis que Cristo mora en vosotros? Cristo ha hecho morada en nosotros. Cristo ha hecho morada en nosotros. Y si ha hecho morada en nosotros, es para vivir nuestra vida, para que Él viva una vez más su vida a través de nosotros. Ojalá que me entienda. Entonces, no es que vamos a crecer en fe. Lo que sí, debemos tener un completo reconocimiento de quién mora en nosotros desde el momento que nos convertimos. Si nosotros tenemos el reconocimiento de Cristo resucitado que mora en nosotros, las cosas cambian. No nos vamos a presentar como unos ignorantes, es decir, no nos vamos a presentar como que no tenemos ese fundamento de fe. Yo voy a estar hablando en estos días de la fe, no de esa fe que usamos para tomar ventajas de Dios. La fe de que Dios me va a proveer un carro, la fe de que Dios me va a sanar, la fe de esto, de aquello, que nos trae bendiciones materiales a nosotros. Vamos a hablar de la fe como fundamento cristiano, de que nosotros no vamos a nacer espiritualmente hoy que creímos en Cristo y somos unos ignorantes del poder de Dios, que somos unos ignorantes de la sabiduría de Dios, es decir, que no sabemos quién es Dios, que no sabemos cuál es la voluntad de Dios, que no sabemos cómo se mueven las cosas espirituales, sino que lo que nos falta es el reconocimiento del Espíritu Santo que mora en nosotros, el reconocimiento que ahora en nosotros está el Cristo resucitado. Si nosotros tenemos ese reconocimiento del Cristo resucitado, de que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros obedecemos, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que desde el principio, desde que creímos en Cristo, lo tenemos todo. Lo tenemos todo para vivir una vida, si usted quiere, a la perfección. Pero no está en que nosotros vayamos escalando, que nosotros vayamos, oiga bien, por medio de obras alcanzando la santidad o la perfección. La perfección está en nosotros, que es Cristo Jesús.
La perfección está en nosotros, es el Espíritu Santo. Desde el momento que usted y yo creímos en Cristo, desde ese momento el Espíritu Santo hace entrada en nosotros y nos hace el reconocimiento que somos hijos de Dios. Tanto Cristo, por su sacrificio, por su obra, mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, es el que nos produce el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué nos falta para ser perfectos? Nada más nos falta que reconozcamos a Cristo en nosotros, que reconozcamos la presencia del Espíritu Santo y que no nos adelantemos. Ese es nuestro error. Adelantarnos y vivir nuestra vida nosotros como humanos. Por eso nos metemos en tantos problemas. Oiga bien, a mí me da tristeza mirar a ministros, al ministerio que dirige a una iglesia, mirarlos que no se ponen de acuerdo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que no nos podamos poner de acuerdo el pastor y el que le ayuda y los otros hermanos que están a su lado! ¡Qué vergüenza! Porque al no ponernos de acuerdo, quiere decir que somos un montón de ignorantes, que somos un montón de carnales, que somos un montón de personas que están queriendo, oiga bien, queriendo guiar la iglesia que es espiritual con sus ideas mundanas. Hermano Rodríguez está hablando muy duro. Ya le voy a explicar para que me entienda. Pero venga conmigo y vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Dios, cuando nosotros escuchamos el Evangelio y creímos al Evangelio, Dios nos unió a Cristo. Mas vosotros, por Él, por Dios, estáis en Cristo. Y dice, el cual, o sea, Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué le parece? Ponga mucha atención en lo que le voy a aclarar aquí. Ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Tengo algo aquí muy importante que quiero compartirle, mi hermano, mi hermana. Esto es algo muy especial. Mire, veamos una vez más 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está revelando que Dios nos unió a Cristo Jesús. O sea, si ahora hemos creído en Cristo y Cristo mora en nosotros, Dios lo hizo posible. Dios nos unió a Cristo. Pero dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahora veamos cuál es el objetivo. Ahora veamos qué es lo que Cristo hace en nosotros. ¿Cuál es el papel que Cristo desempeña en nosotros? ¿Qué recibimos nosotros al momento que Cristo se hace presente en nuestra vida? Mire lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, está hablando de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Quiere decir, Cristo ha venido a nosotros y Dios tiene el propósito que la sabiduría de Cristo sea la sabiduría de nosotros. Quiere decir que la santificación de Cristo sea la santificación de nosotros. En otras palabras, ahí hablo nada más de dos cosas como es la sabiduría y la santificación. No hablo de la justificación porque esa es una obra del sacrificio de Cristo, de la fe en el sacrificio de Cristo. No hablo de la redención porque eso es algo que le corresponde a Dios en Cristo Jesús. Pero le hablo de dos cosas que pueden ser nuestras
pero no nuestras como que nos dan una virtud a nosotros para que nosotros la trabajemos independientemente de Cristo, sino más bien que al venir Cristo a nosotros, Cristo es sabio. Cristo tiene la plenitud de la sabiduría divina. Al venir Cristo a nosotros y nosotros ya dejar de pensar, nosotros ya dejar de hablar por nosotros mismos, ese es el problema. Ahora, hermano, pastor, predicador, hermana, tú que tienes tantos años en el Señor y que crees que has conseguido mucho, no has conseguido nada. Examínate. Tú también, hermano, pastor, ministro, predicador, mira nada más lo que tienes detrás de ti. ¿Qué es la huella que has dejado? Si no te satisfaces con lo que has visto, con el fruto de tu trabajo, es que no te has ubicado aquí. Tú puedes seguir así, no te preocupes. Nada más que vas a llegar con los brazos cruzados. Vas a llegar como aquellos que andan semidesnudos, que no hayan cómo cubrirse. No lleguemos así delante de Dios, hermano. Si tenemos delante de nosotros lo que Dios quiere que usemos para cubrirnos y para poder presentar delante de Él frutos que glorifiquen su nombre. Mira lo que dice aquí. Verso 30, Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Entonces, desde el momento que creemos en Cristo, tenemos toda la sabiduría divina. Pero, ¿cómo, hermano Rodríguez? Porque Cristo, el que tiene toda la sabiduría divina, está en ti y está en mí. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es dejar de pensar y por primera vez callarnos la boca. No abrir la boca. Dijo el apóstol Santiago. Dijo el apóstol Santiago: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Y usted y yo, mi hermano, sea pastor, sea ministro, sea un hermano, sea una hermana que de pronto cree que sabe mucho, no sabemos nada, hermano. Usted y yo, desde el punto de vista humano, somos un montón de ignorantes. Si algo podemos mostrar, no somos nosotros, es el sabio Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo y su gran sabiduría lo que pueda fluir. Entonces, dice aquí: mas por Dios estás en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué quiere decir? Dios quiere que tengas toda la sabiduría divina, pero lo que quiere es que ya dejes de pensar, y al dejar de pensar, pues dejas de hablar. ¿Te recuerdas lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 11 versículo 28? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Te lo voy a interpretar de esta manera. Dijo Cristo: vengan a mí los que piensan humanamente, vengan a mí los que les encanta hablar por hablar, y por favor ya descansen. Prefiero que no piensen, yo pienso por ustedes. Mucho menos hablen, yo hablo por ustedes. Y si me permiten a mí pensar por ustedes y hablar a través de ustedes, entonces las gentes a su alrededor escucharán sabiduría divina. Hermano, hermana, he trabajado con la iglesia cristiana por los últimos 42 años. Sé cómo se mueve la iglesia. Y déjame decirte, yo creo que hay muchos siervos que, como yo, han llorado lágrimas amargas al ver cuánto se entretiene la iglesia y cuánto hierra la iglesia y cuánto se estorba la iglesia y no crece la iglesia y no hace la iglesia lo que tiene que hacer.
pero yo creo que ya basta. Yo creo que en estos últimos días va a fluir de una manera gloriosa la sabiduría divina, va a fluir por todos lados. Como dice la Biblia, ya te voy a hablar para el próximo mensaje acerca de eso, que dice: la sabiduría grita en las calles, se para en las esquinas, sabios, ¿dónde están? No hay sabios. Y dice: oídme, necios, aquí estoy. Hermano, hermana, oye bien esto. Nosotros no nacemos de nuevo en ignorancia, como para ir creciendo y un día ser sabios, porque nos están poniendo como que nosotros comenzamos solamente, conocimos a Dios, y ya al conocer a Dios hay que ver cómo le agradamos, y ahí estamos luchando para alcanzar un día la santificación y poder agradarle a Dios. Como que estamos ahí independientemente de Dios, y estamos buscando leer la Biblia para que podamos nosotros crecer en fe. Como que tenemos que ir a orar para crecer en fe. No, hermano, usted no va a ir a orar para crecer en fe. Usted va a ir a orar porque el Espíritu Santo, quien es el que ora a través de usted, pueda agradar a Dios. O sea, es una guía, es una dirección el Espíritu Santo en nosotros. Pero no vamos a ir a buscar hablar con Dios en oración para un día llegar a conocerle más profundamente. No, hermano, porque le conocemos profundamente es que nosotros vamos a orar. No podemos, hermanos, esperar años y años para aprender algo que ya deberíamos de ser maestros desde el principio. Como le digo, nada más que no pensemos por nosotros, que no hagamos planes por nosotros. Alguien dijo por ahí: ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Hermano, hermana, la Biblia nos enseña que ninguno de nosotros es sabio. Ya te voy a hablar mucho acerca de esto, pero por favor, piensa en lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Una vez más, te lo voy a leer ahora en la Biblia. Dios habla hoy. Esto es en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice así: en la Biblia Dios habla hoy. Dice así: pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Oiga, Dios los ha unido a ustedes a Cristo, y Dios ha hecho que Cristo sea nuestra sabiduría. Entonces, si Cristo es nuestra sabiduría, ¿desde cuándo es nuestra sabiduría? Desde el momento que creímos. Entonces, ¿por qué andamos hablando como ignorantes? ¿Por qué andamos haciendo quedar mal a Cristo? ¿Por qué andamos, hermanos, avergonzando a Cristo? Porque hablamos primero. Porque nosotros pensamos y hablamos, estamos como los niños de 5 o 6 años, que los lleva la mamá por la calle caminando. Y el muchachito, hermanos, inquieto, sin sabiduría, se le suelta de la mano a la mamá y ya va a cruzar la calle, y la mamá corre y apenas lo alcanza a librar, y ya lo sube a la banqueta, y al rato se le suelta y ya va entrando por allá a una casa del vecino, ya va saliendo el perro y ya corre la mamá. Así es el muchachito, y así somos nosotros. No, hermanos, sepamos que hemos nacido de Dios, sepamos que estamos unidos a Cristo, y que, como le digo, vamos a dejar de pensar aún, porque no pensamos como conviene. Vamos a dejar de hablar para que Cristo sea el que hable. Mire una vez más, la Biblia Dios habla hoy en el verso 30, primera de Corintios 1:30. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo. Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría. Una vez más,
Nosotros tendremos sabiduría porque nos hicimos cristianos. Nosotros, no. Esa no es una virtud que se nos confiere a nosotros para que nosotros la usemos cuando nosotros querramos. No, hermano. Por ahí dice, bueno, recibí el Espíritu Santo porque Dios quería darme el poder. No, hermano, no nos engañemos. Usted no recibió el Espíritu Santo porque Dios le quería dar poder. No. Usted recibió al Espíritu Santo Todopoderoso porque usted necesita el poder de Dios en su caminar. Pero el Espíritu Santo no le deja a usted la virtud o no le deja el poder y él se mete por allá a esconderse. No, señor. Usted recibe al Espíritu Santo Todopoderoso, y si usted habla conforme el Espíritu y piensa conforme el Espíritu y actúa conforme el Espíritu, entonces en el momento necesario, cuando se necesite poder de Dios en diferentes maneras, ahí se va a manifestar el poder de Dios a través de usted. Pero no cuando usted y yo querramos. Eso nos pasa a muchos, que nos sentimos desesperados por orar por alguien que está paralítico y que vamos a reprender a los espíritus porque tenemos poder. ¿Cuántos cristianos andamos por ahí todos dispersos, todos por ahí perdidos? ¿Por qué? Porque no entendemos realmente la palabra de Dios. Todo cristiano que no dependa de Cristo no sirve para nada. Todo cristiano que no dependa del Espíritu Santo solamente es una imitación y es un estorbo en el cristianismo. Ay, Señor, ya me fui por otro lado, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. En la Biblia Dios habla hoy, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación. Fíjese bien, ¿cuántos hermanos están orando y ayunando para ser más santos cuando nosotros somos santos desde el momento que se nos une con Cristo? Cristo es nuestra santificación. Ahora, no mostramos santificación porque actuamos por nuestra cuenta. ¿Y cuándo vamos a presentar algo bueno actuando por nuestra cuenta? Jamás. Pero ahí está Cristo con su santificación, para que en el momento que nos unimos le digamos: Señor, a partir de este momento yo ni pienso, yo ni opino, yo ni medito. Para eso estás tú. Y el Señor va a presentar toda la sabiduría de Dios. El Señor va a presentar toda la santidad que debes tener. Hermano, hermana, piensa en todas estas cosas. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte muy alto? Y la Biblia dice, y estando allá arriba de aquel monte, se transfiguró. Quiere decir, cambió de forma, cambió de figura. Y dice la palabra de Dios que sus vestidos comenzaron a ponerse blancos como la nieve, y su rostro comenzó a resplandecer, le salió un brillo, un resplandor maravilloso, glorioso, y inmediatamente dice la palabra de Dios que ahí aparecieron Moisés y Elías. El ambiente era glorioso, y si usted se acuerda, cuando aquello se empezó a tornar glorioso, inmediatamente habló Pedro. Pensó primeramente antes de hablar, porque seguro que estaba mirando lo que estaba sucediendo ahí, y seguro que él también vio a Moisés y a Elías que se aparecieron, porque le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿te parece bien que nosotros, los 3 discípulos que venimos contigo, nos pongamos a cortar ramas de árboles y hagamos 3 chozas acá arriba, para que en una estés tú, en otra esté Moisés y en otra esté Elías? Ya Pedro había pensado
y habló de que sería bueno establecerse allá arriba del monte y olvidarse de todo lo demás. Y Dios habló. Y dice que se oyó una voz que dijo: Jesús, ese Jesús que ha venido a ti, hermano, hermana, cuando creíste en Él, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Oiga bien, ¿qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Quien había pensado humanamente, quien había hablado humanamente, ignorantemente, le dijo: este es mi Hijo amado. En otras palabras, aquí tu opinión no sirve de nada. Aquí tus planes no sirven de nada. Aquí lo que tú pienses que conviene no sirve de nada. Aquí lo único que se ha de hacer es lo que Jesús el Cristo diga. De manera que ese Jesús resucitado que está en ti es el que debe de hacer todos los planes, proyectos, y es el que debe de pensar cómo se va a mover todo, y es el que debe de actuar y de hablar a través de ti y a través de mí. Ahora, ¿desde cuándo lo puede hacer? Lo puede hacer desde el primer instante en que toma lugar en nuestra vida. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. O como le digo, ¿o será que realmente ando bien torcido yo? ¿Será que voy con otra doctrina? ¿Será que yo no quiero estar de acuerdo porque me interesa discutir e ir en contra de los verdaderos cristianos? ¿O será que tendré algo de razón en lo que le estoy diciendo? Acuérdese, ahí Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a Él oíd. No hagan nada más que lo que Jesús diga. No digan nada más que lo que Jesús diga. Hermanos, les voy a leer una escritura más. Me gustaría leerles otra Biblia, y dice aquí en la Biblia traducción en lenguaje actual. A mí me gusta leer otras Biblias porque me aclaran más lo que yo quiero saber. En la Biblia traducción en lenguaje actual dice así: Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Ahí tiene usted. Mire qué precioso dice en esta Biblia, la Biblia traducción en lenguaje actual. Mire qué precioso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. En la unión con Cristo, Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. ¿Desde cuándo somos sabios entonces? Desde nuestra unión con Cristo. Pero ¿somos sabios separadamente de Cristo, o Cristo es el sabio en nosotros? Ya me entendió, ¿verdad? Entonces, imagínense nada más cuánto hemos errado. A través, no le digo de meses ni de años, a través de siglos hemos estado errando, siempre buscando nosotros alcanzar la santidad a base de leer la Biblia, a base aún de orar. No es que la oración no sea buena, pero la oración no nos va a hacer santos, sino que somos santos, por eso oramos. Otro día le voy a hablar de eso. Pero mire lo que dice aquí la Biblia traducción en lenguaje actual: Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. ¿Ya entendió cómo es que somos sabios? Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Y en el verso 31 dice: por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. ¿Qué está diciendo con eso? Que Cristo mora en nosotros, que podemos dejarlo que Él manifieste toda la sabiduría divina, porque Él está en nosotros para vivir su vida nuevamente
o para vivir nuestra vida, pero Él vivir nuestra vida de manera que se reproduciría una vez más la vida de Cristo en esta tierra, pero a través de nosotros. Entonces, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, desde ese momento podemos ser sabios y permitir que Él piense, que Él haga los planes y que Él obre, que Él hable, y ahí podríamos hablar sabiduría y podríamos tener santidad. Pero, ¿cuál sería el honor para nosotros? ¿Cuál sería el mérito nuestro? Ninguno. Por eso termina diciendo así: por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Cristo el Señor. Entonces, como no queremos nosotros dejar que Cristo obre, que Cristo piense, que Cristo planee, al no dejar que Cristo haga aquello, entonces simplemente no hacemos nada bueno. Y no estamos, óigame bien, dándole el honor a Cristo. Y perdemos el tiempo, toda una vida en el cristianismo, perdemos el tiempo queriendo nosotros hacer las cosas a nuestra manera. Hermano, hermana, déjeme decirle, es una lástima, y como le digo, se va a escuchar muy mal lo que yo digo. Es una lástima que seamos millones y millones de cristianos viviendo este tipo de vida que no es la verdadera vida cristiana. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Si usted viera cuántas cosas se mueven. Es terrible. Yo he trabajado cuando menos 35 años. Trabajando de ir por todos lados. Y el Señor me ha movido, y el Señor, no yo, el Señor a través de mí ha establecido iglesias. Simplemente en California, en el año 1990, el Señor me llevó a la ciudad de El Monte, California, y me puso a que empezara una obra ahí. La empecé con 8 personas. No se llenaba una banca de la iglesia. 8 personas. En un año ya no cabía la gente. En un año teníamos más de 1000 personas. Como el Señor me estaba moviendo por todos lados, había alguien que me ayudaba, y lo puse al frente ahí porque el Señor quería que me fuera al centro de Los Ángeles a seguir abriendo camino, y lo dejé ahí a cargo de esas más de 1000 personas. Se levantaban semanalmente entre 8 y 10 mil dólares de diezmos y ofrendas. Mucho dinero para abrir canales de televisión, para abrir programas de radio. Y la persona que dejé a cargo ahí, no pasaron 2 meses cuando ya se me estaba dividiendo. Hermano, hermana, cuánta ignorancia hay en hombres que en cuanto ven lo material se les olvida la misión divina. ¿Y por qué obran así? Porque actúan por ellos mismos, y aunque de pronto sientan que aman a Dios y sientan la bendición de Dios, no han tenido la revelación de lo que es realmente la vida espiritual, y esa persona terminó siendo una vergüenza porque terminó siendo un adúltero empedernido, y lo digo con todas mis palabras porque así fue. Es una vergüenza. Y de ahí usted no se imagina cuántos lugares se abrieron y cuántos hermanos se independizaron y cuántos ministros que comenzaron conmigo
sintieron que Dios los usaba grandemente y pensaron que ya tenían un tremendo llamamiento y se independizaron, y no oigo nada de ellos por ningún lado. Qué triste. Y así no nada más en nuestro ministerio, en muchos ministerios. Y si hay algún ministerio por ahí que usted diga, mire hermano, tal ministerio está muy unido, nada pasa. No, hermano, no hay tal cosa. Porque muchos de esos pastores que están agremiados, que están unidos en un ministerio, solamente están unidos porque les dan el nombre del ministerio y por eso se hacen pasar como que están unidos. Pero solamente vamos a estar unidos cuando nos dejemos mover por Cristo Jesús. Pero le digo, en estos días es una cosa horrible por todos lados. Parece que estoy amargado, ¿verdad? Parece que estoy en contra de alguien o de algo. No, hermanos, esa es la realidad. Y yo pienso que entre tantas cosas que le he hablado, creo que le he dicho muchas verdades. Y me voy a detener ahí, porque no quiero seguirle, porque sería mucho tiempo. Ya tenemos 1 hora con este tema y no sería bueno seguir, porque hay que disfrutarlo. Hace unos días, mi princesa, mi hija preciosa, la amo mucho, empezó a cocinar y estoy orgulloso de ella. Empezó a cocinar, pero se fue comenzando por lo que es la repostería, es decir, empezó a hacer unos pastelitos por ahí. Y me asombró porque el primero que hizo estaba delicioso. Y me trajo una parte. Y luego me trajo otro pedacito más. Y me dice, ¿quieres más, papi? Porque vio que me gustó. Le digo, no, mi reina. Lo que es delicioso no conviene comer mucho, porque no lo vamos a saborear. Y yo le digo, para mí en lo personal, esto que hemos estado aprendiendo es muy importante. Y no conviene atiborrarnos tanto y no saborear lo que ya hemos recibido. Por favor, hermano, piense, medite, escúchelo una y otra y otra y otra y otra vez, y verá que cada vez que usted escuche este tema, le va a traer más revelación. Pero una vez más, acuérdese de esto. Por lo regular, se nos ha enseñado que nosotros tenemos que ir creciendo a cada día en la fe, que nosotros tenemos que ir creciendo en la santidad. Y yo digo, ¿se crece en la santidad? ¿Se crece en la fe? ¿O tenemos que crecer en esto? En el reconocimiento de que Cristo resucitado está en nosotros, que tenemos que aprender más esto y estar conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros desde el instante mismo en que creímos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para Él guiarnos, para Él guiarnos. Y al guiarnos el Espíritu Santo, al vivir Cristo nuestra vida, viviríamos una vida con muy poca santidad o con muy poca sabiduría. No, hermano, perdónenme. Por eso es que nosotros no entramos ahí. Por eso es que es el Espíritu hoy, mañana y siempre. Es Cristo hoy, mañana y siempre. En otras palabras, desde hoy vamos suponiendo que hoy creímos en Cristo, desde hoy podemos vivir una vida en perfección. Si es que nosotros tuviéramos esa conciencia de la presencia de Cristo en nosotros y nos rindiéramos totalmente. Entonces, donde
sí vamos a batallar un poco es ubicarnos en el reconocimiento que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros desde que creímos, y dejarle obrar con libertad. Pero estamos pasando el tiempo yéndonos a la montaña a orar para crecer en fe, metiéndonos en ayunos en las iglesias para ser más santos, y la cosa es de que ni crecemos en fe ni somos más santos, porque nosotros nunca lograremos nada. Pero ya mejor los dejo, porque ya parece que me estoy metiendo otra vez en otra hora más. Ahí vamos a detenernos, y prepárese para que nos metamos más a fondo en este punto tan importante y tan precioso.